Imagina que estás en 2008 y nos dijeran que una película de un superhéroe poco conocido por la mayoría de la población en ese momento, representado por un actor que apenas quería regresar a su carrera artística después de estar en la cárcel, sería el detonante para crear toda una revolución en la historia del cine, con un universo cinematográfico multimillonario. Algo que creíamos imposible, y que vimos su primer paso de comunicarse entre películas en una película que nadie le hacía caso. Claro que estoy hablando de Incredible Hulk, algo que ahora es parte de la cultura popular de nuestra generación y con el que muchos de nosotros crecimos. Una serie de películas de muchos superhéroes que no conocíamos o simplemente no nos importaba ver en la pantalla grande. ¿Me creerías que eso podría existir? Yo hubiera dicho que no, que eso es imposible. Las historias en películas solo se podrían hacer con secuelas, pero no con películas interconectadas como ahora tenemos. En serio, nadie creía en eso. ¿Qué pasaría entonces si ahora te pregunto, ¿podríamos tener un universo interconectado de Marvel en los videojuegos? Pues lo quieran o no, o si lo sabían o no, esto ya es una realidad. Marvel Gameverse, Gamerverse o Marvel Gaming Universe. Y si te preguntas, pero champ, ¿cuál Gamerverse o qué? ¿Cómo puede ya existir eso si no hay juegos? Para lo que yo te respondería, buen punto, pero el Marvel Gamerverse comenzó oficialmente con un juego que todos amamos, Spider-Man de PlayStation 4. El nombre Gamerverse fue utilizado en los juguetes de Funko y en los cómics que hablan de este Spider-Man. Y según la misma página de Marvel, ahora esta marca, si podemos llamarlo así, es el inicio de un nuevo universo que se puede expandir ahora en los mismos videojuegos, y no solo para Spider-Man. Y no hay mejor forma de ver esto que como una revolución. Estamos en víspera de algo completamente nuevo y ahora en los videojuegos. ¿Por qué entonces debemos de tener precaución con esto? Claro que ya existen cientos de juegos de Marvel y aquí mismo hablamos de por qué casi no tuvimos juegos de Marvel en consolas durante esta misma generación. Y algunas cosas de las que dijimos ahí son puntos importantes para este universo de juegos de Marvel. Si quieres saber esos puntos, te dejo aquí el video para que vayas a verlo. ¿No sería hacer lo mismo un universo de juegos como ya se hizo en las películas? Pues no lo es. Parece lo mismo, pero muchas cosas son diferentes. Cosas que creo que todos debemos de saber cuando hablamos de juegos. Y por qué esto es una industria completamente diferente. Esto es una revolución de Marvel en juegos. Una revolución muy peligrosa, tanto para bien como para mal. Yo soy Champ y esto, heroicamente, es Plano de Juego. Bienvenidos a esta nueva edición sobre los juegos de Marvel, en esta tu serie favorita para analizar y diseñar videojuegos. Si buscas más contenido sobre todo este universo de juegos que vivimos y cómo podemos desarrollarnos en él, suscríbete y acompáñanos en todos los futuros videos. Empezando por cosas obvias, Marvel Ultimate Alliance y su nueva tercera parte no es parte de un Gamerverse de Marvel, tampoco estos juegos de antes, mucho menos esto. Decir Gamerverse no es que cualquier juego de Marvel ya es parte de él. El universo cinematográfico que ya tenemos por parte de Marvel y Disney funciona como una máquina perfectamente funcional, y con cada nueva entrega estamos todos a la espera, porque sabían desde un principio quién iba a ser su público. Ya sabían cómo se iba a desarrollar la historia desde con muchísimos años de anticipo. A esto le podemos decir como control de calidad. Y esto viene por parte de Disney, que funciona como la productora de todas las películas de Marvel. Kevin Feige y una gran cantidad de escritores se aseguraron de no salirse de una sola línea y acabar como querían para hacer algo de calidad y con el completo control de lo que iban a hacer los diferentes directores que hicieran sus películas. Las personas que contratan tienen que seguir una cierta línea para la historia y no pueden salirse de ahí. Eso generó un formato de películas tan parecidas entre sí y ¿saben qué? Pues eso funciona de maravilla. Tal vez algunas películas eran prácticamente la misma que otra, pero eso te genera una identidad como marca. Ya sabes a lo que vas cuando ves una película de Marvel, aunque fueras a ver a un superhéroe que en tu vida habías escuchado hablar, como en su tiempo pasó con todos. Ahora, si ponemos de pilar a Spider-Man como la fundación de este nuevo universo, tenemos algunos puntos que tomar. Este juego no fue hecho ni por Disney, ni por Marvel, ni nadie cercano. Los derechos de este juego fueron prestados a Insomniac y Sony para poder lanzarlo en PlayStation 4. Y aquí comenzamos con la gran diferencia que hay con las películas.
Dentro del juego de Spider-Man de PlayStation 4, podemos observar que claramente existen otros personajes además del mismo Spider-Man. Sí, pero eso no significa que Insomniac tenga que encargarse de darles vida a todos en sus propios juegos. ¿Se acuerdan de por qué no había juegos de Marvel a la par de las películas cuando comenzamos la fase 1 de Marvel? Era por el tiempo de producción de los videojuegos. Sí, una película puede tardar 1, 2 o hasta 3 años, o hasta un poco más, en hacerse, desde su guión hasta su estreno, dependiendo de qué película sea. Pero un juego de esta magnitud como Spider-Man, solo este, tardó 4 años en hacerse. ¿Realmente Disney va a estar de acuerdo en tardar esa cantidad de tiempo por cada juego, cuando puede involucrar a más compañías para hacer juegos de diferentes personajes al mismo tiempo? Esto es lo importante en la producción de juegos. Marvel comienza a dejar las tareas a otras compañías, con tal de que se hagan sus juegos. Insomniac, por obviedad, va a seguir trabajando con Spider-Man. Y ahí mismo se puede expandir el universo al traer personajes invitados, como podría ser Iron Man, Capitán América o cualquier otro. Pero, ¿cómo sería si deseas tener juegos para cada uno? Iron Man VR fue anunciado como parte de la línea de juegos de Marvel en Sony, como algo completamente nuevo, y esto ya es hecho por el estudio Camouflage. Ya no tiene nada que ver Insomniac. Este es el punto al que quería llegar. Y ahora, esto también es importante. ¿Por qué la gente conoce a estos personajes? Porque tienen la misma oportunidad de verlos mucho más fácil. Tal vez tú seas un adicto y gastes todo tu dinero en comprar juegos, y para ti no sea un problema comprar cada juego nuevo que sale de Marvel. Tal vez eres de esos, o tal vez no. Pagar para ver una película nueva de Marvel sería lo mismo que pagar para jugar un juego nuevo de Marvel. La gente estaría dispuesta a comprar un juego completo con meses, solo meses de diferencia, que cuesta mucho más que simplemente entrar a una sala de cine a ver una película. Tal vez igual estás acostumbrado a poder completar los juegos y hasta completarlos al 100%, porque te das el tiempo de pasar todos tus juegos. La gente estaría dispuesta a jugar siempre 60 horas de juego o más, solo para poder saber la historia de este nuevo personaje de Marvel en este universo que ya salió. En lugar de ir al cine y ver una película de 2 horas, comenzamos a ver todavía más diferencias si queremos tener el mismo universo de Marvel de las películas en los videojuegos. La serie de juegos de Batman de Arkham funcionó, y Rocksteady supo que lo que hacía bueno era el universo de Batman y lo que podían hacer solamente con Batman. Imagina que en el juego de Arkham City o el que sea, hubieran metido a Superman como un personaje jugable. Es un ejemplo. Eso te rompe por completo las mecánicas del juego. El juego prácticamente cambia de género con eso. ¿Qué pasa con aquella persona que dejó de comprar consolas hace ya algunos años y quiere regresar a jugar juegos de Marvel? La respuesta sería, pues tienes que comprar el PlayStation 4, luego el PlayStation 5, si es que ya salió, y este otro juego que salió en Switch. Así que tienes que comprar 3 consolas para poder jugar todos los juegos. ¿Cuánto dinero para una sola persona para poder jugar solo los juegos de Marvel? Mejor solo pago mis boletos de cine y se acabó. Hablando como un cliente, un Marvel Gamerverse parece que puede funcionar de la misma manera que funcionan las películas, pero ya en la realidad es que hay muchas otras variables de por medio. Crear videojuegos es demasiado caótico en tiempos. Involucra a muchísimas personas que a veces tardan más de lo que se esperaba, y si un solo juego no funciona, empresas completas desaparecen. Muchas personas se quejaron de que Spider-Man solo salió para PlayStation 4. Todos los que tenían Xbox o que juegan en PC reclamaron que sea un juego exclusivo, siendo el personaje tan conocido que es. Y ahora Spider-Man, siendo el primero de este nuevo universo de juegos, es un foco de alerta que no todos tuvieron oportunidad de jugarlo, así que no conocen la historia del todo. Es algo triste pensar, pero es la realidad para muchos, y se tiene que tomar en cuenta esto. Ahora, imagina que todos los juegos pasaran por el mismo control de calidad, exactamente como lo hacen con las películas de Marvel, y fueran juegos muy similares como a veces las películas sí lo son. Estamos de acuerdo en que muchísimas franquicias de toda la historia de los videojuegos no han tenido mayor problema por repetir la misma fórmula una y otra vez. Cada vez que sacan un nuevo juego, vuelvan a hacer lo mismo, o algo muy parecido. Los RPGs son grandiosos, son hermosos, tienen grandes historias, tienen grandes personajes y visualmente son una delicia, pero muy en lo profundo. Llevan la misma mecánica de juego en todos los nuevos juegos que salen. Juegos de deportes es lo mismo. Super Smash Bros, ya hablamos de esto en otro video. No tenemos el mayor problema con que puedan repetir una misma mecánica de juego para la misma franquicia, ¿no? Entonces,
por qué pasó una de las peores desgracias de la historia de las empresas de videojuegos con Telltale. Para los que no saben esta historia, Telltale, una de las empresas con mayor recaudación de dinero de la última década, quebró a pesar de tener grandes franquicias bajo su cuidado, incluyendo los juegos de The Walking Dead, Batman, Guardianes de la Galaxia y otros más. Todo empezó cuando su éxito con The Walking Dead los puso en el mapa. Al ver que este juego se vendió en cantidades exorbitantes, replicaron exactamente la misma fórmula de ese juego para todos los juegos siguientes. Estamos hablando de estos juegos como Batman y Guardianes, que acabamos de mencionar. Las historias cambiaban, sí, los personajes también, y en realidad se supone que eran juegos completamente diferentes. Pero en esencia, y muy debajo de lo que representaban esos juegos, eran exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? La gente se hartó con los años, porque hicieron esto desde 2012 hasta 2018. Y llegamos a ver un poco a Telltale como una recicladora de juegos. Y no quiero ser duro con ellos, porque ese trágico evento dejó a cientos de personas sin trabajo. Y nadie tuvo la culpa. Muchas personas talentosas tuvieron que buscar suerte por otro lado, porque la decisión de seguir haciendo juegos exactamente de la misma manera les costó a todos sus empleos. A pesar de que, en teoría, esos juegos son buenos a pesar de ser parecidos. Imagina que tenemos un nuevo juego de Doctor Strange, luego otro de Wolverine, luego otro de Punisher, y todos tienen el mismo sistema de combate, el mismo sistema de navegación y una historia muy similar. Y todo muy similar a Spider-Man. Si fuera una película de Marvel, no tendríamos mucho problema, pero en un videojuego sería comenzar a reciclar mecánicas de juego para diferentes franquicias. Si Marvel y Disney comienzan a hacer esto a partir del éxito de Spider-Man, claro que al principio sí funcionaría, no lo niego, y aunque los comenzaran a hacer otras compañías, pero a la larga, no queremos que comience a pasar lo mismo que con Telltale. Esto generaría monotonía en juegos. Marvel es grandioso por lo que ha generado como un universo compartido de películas, y porque podemos entender las referencias de cada una con otra. Pero crear un videojuego no es el mismo proceso porque las personas no juegan al mismo ritmo que todos. Algunos comienzan a jugar un juego 1 o 2 años después de que salió el juego. Algunos se tardan una semana en pasar la historia, mientras que otros tardan 2 meses o más. Los tiempos tanto de juego como de producción cambian, y crear un universo conlleva un sinfín de mecánicas de juego, para muchos personajes diferentes en muchas franquicias. Spider-Man de PlayStation 4 definitivamente abrió este nuevo universo, y espero que este universo siga siendo la puerta para introducir nuevos personajes de una manera inteligente. La compatibilidad y acceso a los juegos es muy importante si queremos considerar un Marvel Gamerverse como parte de nuestras vidas. Probablemente tardemos en crear un nuevo universo. Ya tendremos el juego de Avengers presentado por Square Enix, y esto puede ser el puente entre Spider-Man y los Avengers para estar en el mismo mundo. O probablemente este universo nunca se hará, solo se hará con Spider-Man. Pero sí sabemos que esto no es cualquier cosa, porque este nuevo universo es una gran oportunidad para cambiar la historia de los videojuegos. Esto es algo que jamás hemos visto, un universo compartido de juegos, no una franquicia, porque franquicias tenemos muchas, y muchas muy viejas, pero juegos compartidos es algo completamente diferente. Y por eso, todos debemos ser prudentes, y todos debemos avanzar inteligentemente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó esta reflexión sobre el desarrollo de juegos de este nuevo universo de juegos de Marvel y cómo puede ser este el inicio de algo histórico, suscríbete a Plano de Juego para que siempre estemos juntos en este grandioso viaje sobre la creación y reflexión de todo este hermoso mundo de los videojuegos. Y si vienes del futuro y resulta que viste este video, también dime si comenzamos a ir por un buen camino o resulta que no pudimos llegar a este universo de Marvel. Muchas gracias a todos, yo soy Champ. Y me despido como siempre diciendo que jamás en sus vidas dejen de trabajar, por favor. Háganlo con muchas ganas, pero tampoco dejen de jugar. Nos vemos en el próximo video. Paz a todos.